Vamos a comenzar esta serie que comenzamos a anunciar el viernes en redes sociales que hemos llamado El Mundo Espiritual. Diga conmigo, más allá de lo visible. Diga conmigo, hay un mundo espiritual que no es visible. Sobre esto vamos a estar meditando todo el mes de marzo. Quiero comenzar con esta reflexión a manera de frase y que usted lo guarde en su corazón. Hay una realidad que no vemos. Hay una realidad, iglesia, que no vemos, pero que influye en todo lo que vivimos. Hay una realidad que no vemos, pero que influye en todo lo que vivimos. El mundo espiritual no lo podemos tocar, no lo podemos medir, solo lo podemos experimentar y entender a la luz de la palabra. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido una experiencia en la presencia de Dios. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido un encuentro, quizá en un tiempo de oración, quizá en un tiempo de ayuno, quizá en un tiempo de alabanza, de adoración, si usted ha tenido un encuentro con la presencia de Dios. Es algo que no se puede tocar, que no se puede medir, solo se puede experimentar. Y si la experiencia está a la luz de la palabra, esa experiencia es genuina. Pero la realidad espiritual es sumamente verdadera. La Biblia nos enseña que no todo es visible, que hay una dimensión espiritual que rodea nuestra vida cotidiana. Y cuando hablamos del mundo espiritual, suelen haber dos tipos de personas. Número uno, los que lo ignoran completamente, que su día es plano en lo espiritual. No se acuerdan de nada del mundo espiritual. Y viven como si solo existiera esta vida natural. A eso tenemos que sumarle, tenemos que agregarle que la ciencia moderna y la tecnología nos bombardean con información que nos dicen, si no se puede probar, no puede ser verdad. Tiene que ser medible y tiene que ser pasado por el método científico, y todo lo que no se puede probar no puede ser verdad. Y el mundo espiritual no es tangible, uno no puede medir su densidad, no puede medir su velocidad, no, es algo espiritual. El Señor me dio la oportunidad de estudiar una maestría para poder entender la relación entre la ciencia y la fe. Este diálogo, religión-ciencia. Y recuerdo que estudiamos un curso que se llama Teorías de la Creación. Y nos sumergimos un poco en tratar de entender de todas las maneras que la ciencia trata de explicar la creación. Y el creacionismo, que es lo que los cristianos evangélicos profesamos, nosotros creemos que hay un Dios creador de todas las cosas. El creacionismo para la ciencia moderna es una teoría de segundo grado, porque no se puede probar que existe un creador. Y entonces, cuando estamos nosotros muchas veces bombardeados de este asunto, de ciencia, de tecnología, y todo demanda una prueba, de alguna manera nos vamos desconectando de la realidad espiritual, cosa que no deberíamos hacer.
Entonces, el primer grupo de personas es este grupo que ignora completamente la realidad espiritual. Del otro lado, en un segundo grupo, hay otras personas que lo exageran a dimensiones a veces ridículas, que en todas partes ven ángeles y demonios. Diga conmigo, demonios. De verdad, ven ángeles, ven demonios. Yo los únicos ángeles que he visto son Los Ángeles, California, un par de veces que he ido. Ven ángeles, ven demonios, por todas partes. Y muchas veces viven con miedo, con ansiedad o confusión. Y yo el jueves, a manera de broma, le decía que yo creo que la iglesia viene, no días de gloria, toda la iglesia viene de una etapa donde todo era demonios. Pero es que todo era demonios. Ahora digo yo, ¿qué nos pasaba? Porque la iglesia, su propósito es adorar a Cristo y proclamar el evangelio, y agarramos un rollo con el diablo, que la iglesia se dedicó a eso. Con humildad, ¿alguien pasó por esa etapa donde todo era demonios? Levánteme su mano, si hay alguien aquí. Uno. Sin pena, Oscarito, dos. Levánteme su mano, sí. Son bastantes. Allá arriba, alguien que pasó por eso. Hermanos, yo me convertí un poquito. El Señor me extendió su misericordia y yo respondí en arrepentimiento a su amor y fui salvo. Pero fui salvo en ese tiempo de que todo era demonios. Y cuando el Señor nos movió a comenzar días de gloria, estaba ese asunto ahí, fresco en su apogeo. Y me recuerdo que hubo un tiempo en el que Días de Gloria desarrollaba sus cultos de adoración en este edificio que se llama el Korea Center, donde ahora está el RENAP, en el tercer nivel. Ahí, hermano, teníamos 2, 3 locales, ahí nos congregábamos. Y durante ese tiempo hicimos un retiro de jóvenes. Y los jóvenes se fueron de retiro viernes, sábado, domingo a un lugar que se llama aquí por San Lucas Ecojinayá. Ecojinayá es un lugar de retiros. El dueño es un hombre visionario. Entiendo que el hombre compró un barranco y lo fue trabajando la tierra de tal manera que hizo así como plataformas del inicio hasta el fin. Ahí hicieron su retiro los muchachos. Entiendo por lo que me contaban que era una gran bendición. Diría una amiga, una bendición de la gran diabla. Termina el retiro el domingo. Los jóvenes tenían preparado llegar al culto de la iglesia y que los recibiéramos de una manera alegre. Lo único que no podíamos hacer ahí era quemar cohetes porque no nos dejaban. Entonces, termina el retiro, los muchachos vienen. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando ya vienen todos, viene uno que trae sus piernas dormidas. Y entonces llegan y me cuentan, me dicen, mira, fíjate que está pasando esto. Tenemos un amigo del retiro que creemos que Satanás lo está atacando. Trae sus piernas dormidas. Tráiganlo. Hermanos, y en la algarabía que venían nuestros jóvenes de retiro, entra aquel. Y como todo era demonios, hermanos, vamos a orar por este muchacho que Satanás lo está atacando. Y vamos a orar para que sus piernas vuelvan a fortalecerse, porque no puede ser que se haya ido bien y venga así de regreso. Ahora, hermanos, y comenzamos a orar. Fuera, espíritu que le entumece las piernas, fuera. Hermanos, y de verdad, y le decía yo al de la batería, metele a esa vaina que se oiga.
Teníamos una baterillita de aquellas sencillas y aquel ya la destartalaba. Y yo decía, pero por la libertad de nuestro amigo, dale a esa cosa. Y acá le daba, y el júbilo se encendía. Y de repente, hermano, se levanta. Y yo, iglesia, gloria a Dios. Dios nos ha dado la victoria. Y la iglesia, cuando se nos cayó la victoria. Se perdió la victoria. Y les digo, hermanos, vamos a seguir orando, vamos a clamar. Y le pido ayuda a unos que ahora me voy a amarrar el zapato, se me va a caer la victoria. A unos que nos ayudaban. Y les digo, hermanos, comiencen a orar por el hermano. Y comienza uno a orarle aquí en el oído. Y el otro aquí. Y gritábamos todos. Y los de las orejas, ¡fuera! Y ahí entendí por qué no salía el demonio. Porque había uno que le decía en la oreja, ¡fuera! Y aquellos no entienden así. Y en medio de la gritadera, ¡ah! ¡Victoria! ¡Gloria al Señor! En la cruz del Calvario fue sano. Hermanos, para todo eso ya llevábamos como una hora. Y les dije a Ever y a Javi, no me acuerdo quiénes otros, muchachos. Rudy se llamaba nuestro amigo. Lleven a Rudy allá afuera. Después vamos a ver qué hacemos con él. Se nos va a ir el tiempo aquí. No, damos falta de autoridad. Les dije, no funciona esto. Faltos de poder y autoridad. Y sacaron a Rudy a sentarlo a un sillón ahí que había. Ahí estoy saliendo. Terminó el servicio, la gente se fue. Bueno, éramos como 30, la gente se fueron. Y nos acercamos. Y le digo yo, pero vos sentís algo en tu interior, o sea. Y me dice, es que fíjate, pastor, que yo quiero decirte algo. Yo creo que no son demonios. Yo lo que traigo son cansadas mis piernas. Nos estuvieron subiendo y bajando esa montaña corriendo. Como 10 veces. Y a mí me tocó subir con una llanta. Me dice, porque había una actividad con una llanta que había. Me tiemblan mis piernas. Vos le digo, ¿y por qué no lo dijiste desde el inicio? Tarado. Como nadie me preguntó, me dijo, y yo tampoco soy algo nuevo, tampoco sé cómo es el asunto, pero mira, me dice, las piernas ya me están volviendo, me dijo. Lo que perdí fue el oído. Qué vergüenza siento. De verdad siento mucha vergüenza. Como todo era demonios. Yo le decía el jueves que yo crecí en esa época que yo me servía a mí me gustan las azucaritas, y me servía las azucaritas y de repente miraba una así algo. O sea, a veces no se me quiere meter el diablo, decía yo. Si no aprende nada hoy, por lo menos ya se divirtió un poco. Dese por satisfecho. Y yo miraba las azucaritas. ¿Vos te acordás, Chepito, de ese tiempo? Íbamos a orar con Chepito y otro. Román vino al primer servicio. Me estaba acordando, Román, que íbamos de madrugada a orar a una iglesia. Y ahora vamos a hacer guerra espiritual. Y que no sé qué. Yo no me recuerdo mucho. Allá a lo lejos tengo y me cuenta mi amigo que había uno mientras orábamos. Sí, cuando le preguntaron que por qué hacía eso, decía, es que yo los veo los demonios. Dice, y le tiraba sus golpes. Y verdad, a mí me da vergüenza recordar.
Nuestro amigo Rudy trabaja en el aeropuerto, todavía medio hablamos con él y hace poco que salimos de viaje, nos lo encontramos ahí. Cuando lo miro, yo, Rudy. Y me dice, ¿qué pasó? Ah, sí, oye, dije yo, sí. No perdió el oído por completo. Venimos de esa época donde todo era demonios. Y creo que como hoy, ¿verdad? Todo es viral. Le duele a uno. Ah, es viral. Anda un virus. Y luego creo que entramos en otra época donde ya no le ponemos importancia al mundo espiritual. Donde vivimos todo tan natural y podemos estar, iglesia, teniendo muchas dificultades de origen espiritual, pero que ya no se atienden de esa manera. ¿Por qué digo esto? Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta. ¿Cómo hay que estar? Alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y leyendo, buscando, investigando autores para tener claridad sobre lo que quiero enseñar, no recuerdo, se me escapó el nombre del autor, pero él dice esto, pero se lo prometo que se lo escribo por ahí. Este autor dice, nuestro peor enemigo nos está buscando para devorarnos. Y dice, pero nuestro mejor amigo lo venció en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Este autor dice, nuestro peor enemigo nos está buscando para devorarnos. Y dice, pero nuestro mejor amigo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Iglesia, Primera de Pedro 5:8 revela una realidad espiritual. Y muchas personas hoy en día viven como si el león ya se llenó, como si ya no tiene hambre, como si ya no buscara presas. Pero la exhortación es: estén alerta, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mi hermano, mi propósito no es meterle miedo a nadie, que quede claro. No es mi intención asustar a nadie. Escuche, pero el diablo quiere destruirnos. Esta es la realidad. Quiere robarnos. Jesús lo dijo, Juan capítulo 10, verso 9 y 10. El enemigo, el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Palabras de Jesús. Y el diablo quiere destruir tu vida. Por eso te tienta tanto con pecado. El diablo quiere destruir los matrimonios, destruir las finanzas. Mis hermanos, cuando leemos el pasaje del profeta Malaquías donde habla de los diezmos, dice: traigan los diezmos, dice el verso 10, y el verso 11 dice: y yo, dice, reprenderé al devorador. Mis hermanos, yo sé que usted tiene el derecho de tomarlo como a usted le parezca, con duda o con sospecha, pero escuche, quiere el diablo destruir nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Con que nosotros apartemos nuestra fe de Jesús, que dejemos de confiar en Cristo,
que dejemos de confiar en el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe su epitafio, sus palabras finales, antes de la muerte, dice el apóstol Pablo: he corrido la carrera, dice. Ponga atención. He peleado la buena batalla. Y termina diciendo: he guardado la fe. ¿De quién la guardó? ¿Quién se la quería robar? ¿Quién se la quería quitar? Hermanos, el diablo. Por eso es que cuando estamos en sufrimiento, en pruebas, en dolor, a veces dudamos de la bondad de Dios. Eso fue lo que hizo con Eva y con Adán allá en el jardín. Los hizo dudar. Sembró la duda de que Dios era bueno y que Dios les estaba restringiendo cosas. Y les dijo: Dios sabe que el día que coman de eso, sus ojos les van a ser abiertos y serán como Dios. Y aquellos escuchan eso y comienzan a dudar de si Dios es verdaderamente bueno. ¿Por qué les está restringiendo eso? ¿Y sabe qué? Y promovió y logró que el hombre desobedeciera a Dios. Y desobedeciendo a Dios, entra en vergüenza, en miedo y en ruina. Porque el pecado aparta a las personas de la presencia de Dios. Huyeron de Dios. La desobediencia, iglesia, la desobediencia es la que propicia todo. Yo quiero animarle, yo quiero exhortarle: honre su matrimonio, no le abra puertas al diablo con la desobediencia. Honre su matrimonio. Hijos, honren a sus padres. Padres, bendigan a sus hijos, corríjanlos, ámenles, enséñenles el camino del bien. Cuide sus finanzas, sea ordenado, sea fiel al Señor con sus diezmos. El Señor dice esto. Y alguien me dijo: no, pastor, me dijo una vez hace mucho tiempo, es que ese pasaje de Malaquías, eso es viejo, es del Antiguo Testamento. Le pregunto: ¿el devorador dejó de existir? No. ¿Qué era lo que permitía que el devorador arruinara a Israel? Su desobediencia. Iglesia linda, el león no se ha llenado, no ha dejado de rugir, no ha dejado de buscar presas. Y el que vive en obediencia en cada área de su vida puede estar tranquilo. El Señor cuidará de nosotros. Pero siempre que hay desobediencia, es como si abriéramos la puerta. Es como si abriéramos la puerta. Mis hermanos, Sophie lo sabe, yo tengo muchas luchas espirituales a través de los sueños. Me abruman muchas pesadillas de manera continua. Es feo. Pero una que yo ya he tenido como 2, 3 veces en un lapso de años, es que me he sentido perseguido por un león. Y yo en los sueños siempre encuentro como un lugar, como una habitación donde refugiarme. Y en los sueños yo me he puesto en la puerta para detener la puerta. Escúchenme. Y en uno de los sueños yo escuché como el olfato de león del otro lado, así. Oh, hermanos, unas pesadillas terribles, feas. Porque yo en el sueño decía: ¿cómo hago para que no me olfatee? ¿Cómo hago en el sueño? Gracias a Dios en los sueños nunca me ha hecho daño. Siempre despierto antes de que me muerda. Pero escuche, yo le cuento en un sueño lo feo que es sentirse perseguido. Iglesia linda, Satanás no está descansando. Y si usted es consciente, de una o de otra manera, lo está tentando.
a la desobediencia. Y hoy vamos a comenzar esta serie. Escúchenme por favor, con el propósito de entender el mundo espiritual desde la verdad bíblica. Escúchenme por favor, sin exageraciones. No me interesa exagerar nada. Sin miedo, para procurar derrotar a la ignorancia. Y cuando se estudia el mundo espiritual, hay algo que debemos recordar siempre. Dígalo conmigo con fe: no estamos solos. Diga conmigo: no estamos desprotegidos. Declárelo conmigo: no estamos en desventaja. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No estamos solos, iglesia. Ni estamos desprotegidos, ni estamos en desventaja. Dios está con nosotros y su Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Quiero que veamos un relato bíblico para comenzar un poquito a introducir la serie. Lucas capítulo 13, verso 10. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha, es decir, no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Y la escritura, entre signos de exclamación, dice: ¿cómo alabó ella al Señor? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan en esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo para llevarlo a la... en el día de descanso y lo llevan a tomar agua? ¿Cuántos tomaron agua hoy de la presencia del Señor? Escuche lo que dice el verso 16. Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada. ¿Por quién, iglesia? ¿Por quién, iglesia? Durante 18 años. No es justo que sea liberada aún en el día de descanso. Usted sabe, le puso atención un poquito dónde ocurrió eso. ¿En dónde ocurrió? En la sinagoga. Diga conmigo: en la iglesia de antes. Llegaba esta mujer esclavizada, atada, pero llegaba. Y Jesús ese día la vio. Y los demás, me imagino, los demás pues veían un problema físico. A lo mejor pensaban: pobre mujer, debe tener algunos discos, la L1, L2, L3 desviados, por eso está así. Los demás veían un problema físico, pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, se da cuenta de que esto no es natural. Escuche. Y con su toque, con el toque de su mano, la desató. Y la mujer se enderezó. Y una vez derecha, pudo levantar sus manos y alabar al Dios de la gloria.
alabar al Dios de la gloria. Mis hermanos amados, yo sé que no nos damos cuenta, pero para que usted y yo vengamos al culto de adoración, hay una lucha en los cielos. Para que usted y yo vengamos a adorar al Señor con libertad, a veces se lucha. Hay oposición. Usted se levanta en la mañana y de repente se acuerda de aquel que le cae mal. Porque hay una oposición. Y este relato bíblico, este relato es muy importante, escuche, porque aquí es Jesús el que da el diagnóstico de lo que la mujer tiene. No es ningún apóstol, ninguno de sus discípulos, ningún sumo sacerdote, ningún religioso. Es Jesús el que dice: esta mujer estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. Es el mismo Cristo. Escuche, el que está hablando de una situación espiritual en la mujer que está afectando su vida. No es ningún discípulo, no es el apóstol Pablo, es Jesús el que dice: esta apreciada mujer ha estado esclavizada por Satanás durante estos 18 años. Por eso, mi hermano, yo quiero animarle: cuando vengamos al culto de adoración, vengamos siempre con expectativa, porque no sabemos si ese día el Señor, con su presencia, su amor y su gracia, va a tocar nuestra vida, y tal vez entramos desanimados, deprimidos, arruinados, y ese día salgamos por esa puerta llenos de alabanza al nombre de Cristo, porque su amor y su gracia han tocado nuestra vida. Pero hay que venir. Me impresiona la mujer. Me impresiona la mujer. Así encorvada, atormentada y angustiada. Ahí estaba en la sinagoga. Por 18 años en esa condición. Así que, iglesia, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Número 1, que el reino espiritual de las tinieblas puede afectar el mundo natural o físico. Que hay, este pasaje enseña que hay una opresión espiritual con una manifestación física. Ayúdenme, audiovisuales, pónganme el verso 11 del pasaje que estábamos leyendo, porfa. 11, ahí está, es que así se entiende. Vio una mujer que estaba lisiada a causa de no era una enfermedad física, no eran sus vértebras, no era el nervio ciático, era espiritual el asunto, y comenzó a arruinar su cuerpo. ¿Qué nos muestra este pasaje? Una aflicción real, una enfermedad, una dolencia real, con un origen espiritual. Dos, este pasaje nos enseña que la aflicción puede ser prolongada. Escuche, 18 años sufriendo, sin poderse enderezar. Esto nos ayuda a entender que hay personas que pueden llevar años, muchos años, luchando de formas naturales con situaciones que tienen origen espiritual. Pero también me emociona saber que a pesar de que esta mujer sufrió durante muchos años, un toque de la mano de Dios le devolvió la salud y la sanidad en un instante. Un toque de la mano de Dios
Alguien declárelo conmigo: Padre, tócame con tu mano, que tu mano me toque, Señor. Número 3, póngame mucha atención porque esto es muy importante. Nos enseña que no toda enfermedad es igual. Aquí quiero usar esta palabra que es muy sana: equilibrio doctrinal. Porque si no nos podemos ir de aquí pensando que, como ayer sábado se desayunó un plato de chicharrones y carnitas, con guacamole, picado de rábano y chiles jalapeños fritos Y para el almuerzo, ayer sábado, se comió un chaomín de camarón con carne de cerdo y mucha grasa. Y para la refacción se comió una empanada rellena de manjar con un café con leche entera. Y en la noche en su casa, para no gastar mucho, se comió unos huevos duros con chirmol, frijoles y crema. Escuche, esa enfermedad posterior no es el demonio. Esa es la chuchada. Mi punto es que no todas las enfermedades son demonios. ¿Sí? Yo quiero que quede claro esto. Porque si usted salió al patio de su casa de noche con poca ropa, sin playera, porque iba a entrar la ropa porque ya llovía y le dio el aire de la noche frío y se enfermó de los pulmones, no son demonios. Es mensadumbre. Es por menso, no son demonios. Entonces, que no toda enfermedad son demonios. Este pasaje nos muestra un caso específico, no una regla general. Porque al leer Juan capítulo 9, verso 1, encontramos esto. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Alguien dijo que este era de Brasil, que era brasileño porque era do Nascimento. A este no lo cegó un demonio. Este nació así. Una enfermedad seguramente congénita, genética, pero no es demonio. Así que algunas luchas sí tienen una dimensión espiritual. Pero no todas las luchas, enfermedades, problemas o situaciones son demoníacas. Yo quiero que quede muy claro esto. ¿Qué nos enseña este pasaje? Número 4, que Jesús vino a desatar a los esclavizados. Oh, gloria al nombre de Cristo. Usted y yo no lo podíamos hacer por nuestros propios medios. Él lo hizo en nuestra vida, iglesia. Él lo hizo en nuestra vida. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Así dice Cristo. Sí, existe un reino de las tinieblas. Y sí, puede oprimir a las personas. Porque este es un caso de opresión. Este no es un caso de posesión demoníaca, no, este es un caso de opresión. Porque cuando los casos eran de posesión, Jesús reprendía al espíritu y dice la Escritura que el espíritu salía, por lo general gritando. En algún momento como iglesia nos perdimos y la meta era hacerlo vomitar. Cuando se oraba porque el Señor liberara a alguien, la meta era que vomitara. ¿Ya vomitó? No vomita. Tal vez no tenía nada en la panza, aquel no llegó a la iglesia sin desayunar. ¿Qué va a vomitar? Este es un caso de opresión, de atadura, de esclavitud. En este pasaje nos enseña que sí, existe el reino de las tinieblas. Y sí,
este pasaje enseña que puede oprimir a las personas, pero este pasaje enseña que Cristo tiene la autoridad y el poder para liberar, para sanar y para restaurar a las personas. No podemos negar la realidad del reino espiritual, pero más grande que el reino espiritual es la autoridad y el poder del Hijo de Dios, más grande que toda opresión. Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hay una verdadera libertad, iglesia. Hay una verdadera libertad. Y esta verdadera libertad tiene que ver con que nosotros podemos decir sí o decir no al pecado. Iglesia, ustedes saben la lucha con mis adicciones. Ustedes conocen mi historia y de verdad, yo no podía, no tenía la fuerza de voluntad suficiente para decir no a un poco de droga, para decir no a una invitación a beber. No tenía la fuerza de voluntad, mi voluntad estaba cautiva por esta adicción, por este espíritu que oprimía mi voluntad. Yo no podía. Hacía compromisos, hoy sí, ya no, esto fue lo último, después de unos grandes problemas que tenía, esto se terminó, yo ya no más, y 3 semanas era lo más que yo podía tener mi voluntad, y después de que pasaban los problemas y las cosas se iban normalizando, yo no podía resistir, no podía. Y en cuanto llegaba una llamada de mis amigotes, ahí estaba yo otra vez, listo para volver a someterme a la esclavitud. Una voluntad cautiva. Lo mismo puede pasar en nuestra sexualidad. Lo mismo puede pasar en nuestras finanzas. Usted no se ha dado cuenta, quizá alguien pueda ser consciente ahora que de repente empieza un poquito a normalizarse la economía. ¡Bum! El bombazo. Es que no puede ser. Si Él ha dado su promesa, si nos ha adoptado como sus hijos, es que algo tiene que haber. Es que algo tiene que explicar. Mis hermanos, hace muchos años me llamó una familia. Ya no vienen a la iglesia, pero no por eso lo cuento. Y me dijeron que si podía llegar a su casa, yo fui. Me contaron, hermanos, unos grandes problemas económicos. Unos grandes problemas económicos. Y yo al escuchar que tenían su negocio, les llegaron los de las extorsiones, que intentaron otra cosa, que los asaltaron y los robaron, y que al hermano le iban a dar su herencia, y otro hermano de él, así de la carne, no sé qué asunto arregló y logró que el papá se lo dejara todo a él, y cuando ya llegó el tiempo en el que iban a repartir, no había nada para él. Con unos grandes esclavos. Y llegué yo, me contaron, y yo discerní el asunto. La extorsión, esto no es normal. Que les hayan robado aquello no es normal. Que les esté pasando esto no es normal. Y para mí fue una de las consejerías más difíciles que yo he tenido. Les digo, hermanos, ustedes diezman. Me dice, pastor, nosotros lo quisiéramos hacer, pero ¿de dónde, pastor?
Mire, si a veces 50 quetzales nos queda. Y les digo yo, es que mis hermanos, es que no se trata de cuánto, se trata de obediencia. Y les animé y les, miren mis hermanos, si 50 quetzales ganan, aparten esos 5 quetzales. Si eso es, apártenlo. Es que eso es santo, es que eso es sagrado. Apártenlo, mis hermanos. Yo les animé, entre otras cosas, pero lo primero fue eso, hay que cerrarle la puerta al diablo, porque la desobediencia la abre. Pasó el tiempo, yo pendiente de ellos, de que vinieran a la iglesia. Como al mes me llaman pastor. Yo dije, de repente ya mejoró la cosa, para contarle, ¿será que puede venir? En aquel tiempo éramos poquitos y a mí todavía me daba tiempo de visitar así. Y yo, el pastor, necesitamos su ayuda. ¿Qué pasó? Tenemos otro problema. ¿Y qué pasó? No, mira, que veníamos de saber de dónde iban, yo ya no me recuerdo, pastor. Y se nos atraviesa uno de una moto y tiramos al de la moto con el carro. Y se pararon a resolver el problema. No, pastor, no. Pero eso no es lo peor. Hay más. Huyendo del que tiramos en la moto, atropellamos un bolito, pastor, y él murió. Hermanos, y ahora dice, salimos huyendo después de que atropellamos al otro, y ayer nos dimos cuenta que en el hospital falleció el atropellado, el de la moto, saber, pero este falleció. Y ahora dice, tenemos el vehículo guardado, no podemos sacar el carro para ir a trabajar. Pero hermanos, ese caso, esa historia de estos hermanos a mí me enseñó que cuando uno piensa que las cosas no pueden empeorar, empeoran, mis hermanos, empeoran. Y comencé a animarlos, les dije, hermanos, no dejen de ir a la iglesia. Sé que ya no van a poder, ya sé que no van a poder ir a días de gloria, pero vayan a una iglesia cercana, a una iglesia donde puedan ir a pie, pero no dejen de ir a la iglesia. Ordenen su vida, ordenen lo que tienen que ordenar, porque la desobediencia es la que genera los problemas. Yo ayer, mientras le daba la última repasada a mis notas, sentí esto del Espíritu del Señor, como si el Señor me dijo, Walter, no se arregla con oración, no se arregla con oración lo que se produce con desobediencia. Porque a veces estamos orando por cosas que se resuelven obedeciendo. Mis hermanos casados, cuiden sus matrimonios. Pónganle límites a sus amistades. Pónganle límites. No se coquetea con la inmoralidad. Yo se los he dicho en algunas oportunidades, y con amor y con respeto siempre he hablado con las hermanas y les digo, yo no atiendo mujeres solas. Es decir, que estemos los dos solos, no lo hago. Yo soy pies de barro, no lo hago. Si alguien de ustedes, hermanas, quisiera conversar conmigo, yo le atenderé con mi esposa, si no le incomoda, ¿verdad? Si es algo, no le va a incomodar que esté mismo. Pero yo no juego con eso. Mis pies son de barro, son frágiles. Hace mucho tiempo, gracias a Dios, ya no me piden jalón, pero hace mucho tiempo una hermana me pidió jalón después de un discipulado, ya era un poco tarde y casi que nos quedamos solos, y me dijo, pastor, no me da jaloncito. Nosotros vivíamos en la Florida, no me da jaloncito. Y yo le quería decir que no, porque ¿qué hace un pastor con una hermana en un carro solo de noche? Yo le quería decir que no, pero me sentí chueco también
de no ayudar. Se los cuento para que pongan límites, por si algún día les pasa. Y yo me recuerdo, le dije, Señor, ayúdame, porque yo no quiero verme mal de ninguna manera. Y quizá 9:30 de la noche, y le dije, hermana, con mucho gusto le doy jalón, pero ¿no le incomoda irse en el asiento de atrás? Porque el de la par, es el lugar de mi esposa. Y solo se sientan ahí mis hijos o mis amigos. ¿No le incomoda? Y porque no tenía pick-up, hermano. Si no... Si un día me miran que compro un pick-up, ya sabemos por qué es. Solo escúchenme. ¿Por qué se los cuento, mis hermanos? Con eso no se juega. Con eso no se juega. ¿Por qué me salí de dar clases de la universidad? Porque se estaba poniendo feo el ambiente. Y mejor que digan, de aquí corrió, que aquí pecó. Cuídese. Igual usted, mi hermana, igual usted. Que cuando se asome a uno ahí, que qué rico huele usted, ya no se eche perfume, ya no se bañe, espante al diablo. Escúcheme, por favor. No le abra puertas al diablo. Es chuco, puerco y mentiroso. Mi hermano, usted no es tan guapo como esa señorita dice. Como que se cerró una puerta. Se cerró la puerta, qué bueno el enemigo. No, mis hermanos. Yo termino esta mañana. Para mantenernos en libertad, para mantenernos libres de las ataduras, de las opresiones, de las tentaciones no se puede, pero de la opresión y de las ataduras, para mantenernos libres o liberarnos si fuera el caso, amada iglesia, se necesita dar un paso bien importante, y es el arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay libertad. Tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos de la maldad. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, ustedes se dan cuenta en la adoración, cuando adoramos a Dios, ¿a quién experimentamos? Cuando adoramos a Dios, ¿a quién experimentamos? A Dios. Mis hermanos, las discotecas, los conciertos, no son lugares para nosotros. No son lugares para nosotros. Ah, no, que yo, pastor, voy a ver a Arjona porque es guatemalteco. Y ahí va la señora de las 4 décadas. Ahí va, y cuando sale quiere sentir las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Pregunto. Padre, esta atadura, Padre, rómpemela. Pregunto, iglesia, ¿a usted no le hacen sentir cosas las canciones? La música no le produce cosas. Pero por supuesto. Las discotecas, iglesia linda, ese no es lugar para nosotros. Ahí hay todo un mundo espiritual alrededor de eso, tentándonos a que usemos nuestro cuerpo para satisfacer nuestra carne. Después venimos el domingo, después de un fin de semana, a querer sentir a Dios. No va a pasar eso. No va a pasar. Y le decimos, ya en la iglesia como que ya no hay presencia de Dios. En la iglesia semejante
semejante pecador. Sí. Una vez llevé yo a mi hija Briana, que anda con un grupo de maestros de niños en una capacitación en Shela. La llevé al estadio, hermanos, porque yo quería que mi hija sintiera los colores de los cremas. Amén. Y fuimos al estadio. Hermanos, nos tocó en un lugar rodeado de unos patanes. Y Briana se me quedaba viendo y me decía: papito, esto no está bien, ¿verdad? Y yo le decía: trata de no escucharlos. Y me decía: yo no puedo, si oí que grito. Hermanos, había uno, vos andabas ese día, hijo, ¿sí? Había uno que pasaba, el de los bomberos. ¡Bombero! A todo el que pasaba maltrataba. Y a mí me dieron ganas de ir al baño. Y cuando yo dije: mejor por el otro lado, dije, se me va a maltratar. A mí me gusta el fútbol, pero de verdad me di cuenta que ya ese no es un lugar que a mí me edifique. No estoy diciendo que todos los estadios son malos, porque hace poco tuve la oportunidad de ir a un estadio de béisbol en Estados Unidos y allá maltrataban, pero en inglés, entonces no entendía. No me afectó. Iglesia linda, pero hay lugares que ya no son de nosotros. Ya no edifican, no suman valor a nuestra espiritualidad. Y termino. Póngase de pie esta mañana, este mediodía. Ayúdame, Brian, porfa, con el piano. Primera de Juan 3:8. Dice esto la palabra del Señor. Dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, ¿qué demuestra, iglesia? Que pertenece al diablo. ¿Lo lee conmigo? Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Gloria al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tranquilos, te reprendo. No sentí así como la espina dorsal fría. Gracias, Brian, gracias. Funcionó, salió. Ese pasaje es muy fuerte. Muy crudo. Pero si la Biblia dice que así es, iglesia linda. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra a quién pertenece, el cual dice: peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, aquel a quien hemos recordado hoy en la Santa Cena, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Escúchenme, la Escritura no niega las obras del diablo, no las niega, pero también la Escritura revela que Jesús vino para romperlas. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Me deja orar por su vida? Dios Padre Todopoderoso,